Bueno, buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Derecho y la Oficina de Egresados, les extendemos un saludo de bienestar y les damos la más cordial bienvenida a este importante espacio de actualización profesional que hace parte de los encuentros que organiza la Universidad San Buenaventura Medellín. Agradecemos mantener silenciados sus micrófonos y desactivadas sus cámaras para evitar interferencia en la conexión. Asimismo, durante el encuentro podrán formular sus preguntas o realizar sus aportes a través del chat. Sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida a la abogada Efigenia Seuskun Vega, quien nos estará acompañando con el desarrollo de la charla Trámites ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Bienvenida, abogada. Abogada, tiene usted la palabra. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes a la doctora Yolanda Patiño, directora de la especialización de servicios públicos domiciliarios. Buenas tardes para la doctora Catalina Pérez Mesa, la decana de la Facultad de Derecho. A ustedes, estudiantes y egresados de la universidad, una buena tarde para todos. Hoy estamos aquí para que hablemos sobre los trámites ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Y para ello, lo más importante es saber qué hace la Superintendencia de Servicios Públicos en el evento en que a ustedes les corresponda hacer algún trámite ante la Superintendencia. Nosotros somos una entidad del orden nacional creada por la Constitución del 91 y ejercemos la inspección, vigilancia y control de todas las empresas y prestadores de servicios públicos domiciliarios en todo el país. Hacemos esta función en cumplimiento o más bien por delegación del presidente de la República, porque esta es una función de él, la cual es delegada a la superintendencia. En ese orden de ideas es que nosotros ejercemos esa inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional. ¿Qué hacemos nosotros frente a esto? Ejercemos inspección, vigilancia y control. En el caso, por ejemplo, de la Dirección Territorial Occidente, ejercemos lo que corresponde de acuerdo a nuestras funciones o competencias, es ejercer el control frente a la legalidad de los actos que emiten las empresas en razón de las respuestas otorgadas a los usuarios. ¿Qué más tenemos nosotros aquí que hacemos? Lo hacemos con base en lo que tienen establecido la reglamentación, porque recuerden que es muy importante que ustedes tengan presente que la superintendencia no elabora normas. Nosotros no hacemos normativa para los prestadores ni para los usuarios. Nosotros hacemos es la verificación del principio de legalidad frente a la reglamentación que tienen establecidas las comisiones de regulación frente a cada uno de los servicios que nosotros vigilamos y lo que trae la ley 142, que es la que regula los servicios públicos domiciliarios. En ese orden de ideas, entonces, arrancamos lo que tiene que ver con el trámite, con todo lo que regulan los trámites en materia de servicios públicos. Pasamos, por favor, la diapositiva. En materia de servicios públicos domiciliarios, vamos a hablar de lo que tiene que ver, continuamos con el proceso de reclamación. Lo primero es que tenemos un contrato de prestación de servicios. Pasamos, por favor. El contrato de prestación de servicios es un contrato que elaboran las entidades, o sea, las empresas prestadoras de servicios públicos, lo elaboran y la ley lo denomina, o la ley 142, como el contrato de condiciones uniformes. En este contrato de condiciones uniformes están reguladas las relaciones, pasamos por favor, las relaciones usuario-prestador, se regulan todas estas relaciones jurídicas
y para que el prestador previamente defina en qué condiciones va a prestar ese servicio y que el usuario también conozca todos los deberes, los derechos y todo lo que deviene de la prestación del contrato. El contrato de prestación de servicios es un contrato consensual, porque si bien es un contrato de adhesión, el contrato como tal está establecido ya uniformemente para todos, para todos los usuarios. Entonces, se adhiere el usuario de una manera que él acepta lo que se establece en este contrato y en la forma en que le van a prestar los servicios públicos en el sitio que lo ha solicitado. Me disculpan, pero es que tengo una mascota aquí y como hay partido, entonces siente los gritos y arranca él también a gritar. Este contrato de condiciones uniformes es oneroso. En ningún momento hay gratuidad en el servicio público en Colombia. Entonces, también es importante que ustedes conozcan esto porque nos llegan muchos trámites diciéndonos que la señora fulana de tal, que es de escasos recursos, o que es una víctima de la violencia, o que tiene unas dificultades, o que es una fundación que presta pues toda una labor social. Nosotros no podemos en ningún momento ni estamos autorizados para decirle a la empresa cómo debe de disponer. Eso es facultativo de la empresa si asume el valor o hace esa labor altruista de no cobrar, pero es bueno que sepan que en Colombia no existe gratuidad en los servicios públicos. Entonces, cuando las municipalidades, los entes territoriales otorgan esos subsidios, es porque el municipio, el ente territorial, lo paga a la empresa prestadora, no porque la empresa prestadora diga que se lo va a dar de manera gratuita a un usuario que lo esté solicitando. Entonces es bueno que sepan que ese contrato es el que regula, es oneroso, es consensual y ahí están todos los deberes, las obligaciones, cómo deben de presentar, también están todas las condiciones de cómo deben de presentar las peticiones, quiénes son las personas que les van a absolver los recursos en la entidad, cuál es el trámite que se hace para que se atiendan las PQRs, todo esto está escrito en el contrato de condiciones uniformes. Continuamos, por favor. Por favor, continuamos la diapositiva. En materia del contrato de servicios públicos, es importante que sepan que existen unos deberes para los usuarios. Y dentro de esos deberes que están establecidos ahí en ese mismo contrato está la principal, que es ustedes, todos los usuarios pueden presentar las peticiones, quejas, reclamos, obviamente de una manera respetuosa, aportando toda la documentación que considere pertinente a aportar. Verificar la información que le sea otorgada por la empresa y no alterarla en favor o en un momento dado a su favor. Obrar conforme al principio de la buena fe, esto es que no alterar los elementos de medida que ponen las empresas para la medición de los servicios. Abstenerse de ofrecer dádivas a los servidores públicos para un trámite o alguna actividad que ustedes consideren se les debe hacer en sus instalaciones, y respetar los turnos y la prioridad en la atención, velando para que se cumplan con todos los procedimientos que trae la misma regulación y normativa. Estos son pues algunos de los deberes, son muchos más, traje los principales, continuamos. También hay unos derechos que tienen los usuarios y están, entre otros, el recibir una atención amable, respetuosa y diligente por parte de la empresa, además de que sea prioritaria si están en los eventos de ser una persona que tiene la atención prioritaria. Esto es el ser una persona de la tercera edad
una mujer embarazada o que lleve un bebé debe de tener o en unas condiciones de discapacidad que la deben de atender. Perdón. También es derecho el conocer quién lo está atendiendo, cuál es el cargo, qué persona es la que está siendo atendida, quién la está atendiendo para usted poder en un momento dado interponer alguna queja o reclamación frente a esa atención. Conocer los horarios de atención. Siempre las empresas deben de informar a sus usuarios cuáles son las sedes, los sitios y los horarios que tienen para atender todo ese tipo de reclamaciones, peticiones o obtención de recursos. Conocer la información precisa, clara, acerca del estado de sus trámites. Esto es que cuando ustedes interponen un recurso o un trámite, pueden hacerle seguimiento a ellos. Me disculpan un segundito, por favor. Qué pena con ustedes, pero lo que pasa es que estoy sola en mi casa y tengo una mascota y está desesperado pues por todo esto, entonces estoy mirando a ver cómo hago para calmarlo. Bueno, continuemos por favor la otra diapositiva. Estamos hablando entonces de deberes y derechos. El principal derecho que tiene un usuario es a obtener una medición real y efectiva. Y lo trae la ley 142 en el artículo 9 cuando dispone de que el usuario debe de tener una medición real de ese consumo. ¿A través de qué? De medios apropiados para ello, medios tecnológicos. Hay unos plazos y unos términos, y en los términos y condiciones que ha fijado la Comisión de Regulación. Entonces es importante también que de acuerdo al servicio que está prestando es la regulación. Y es importante aquí también precisar que no lo hice, se me pasó, que nosotros tenemos la atención de los servicios públicos domiciliarios en materia de acueducto, alcantarillado y aseo, energía, gas petróleo y gas natural. Entonces, el gas petróleo es el que se vende en los cilindros. A eso también nosotros hacemos el control. Lo que pasa es que la gente no pide mucho frente a esas, no se queja, no hace reclamos frente a las pipetas en las condiciones que llegan o en la cantidad y calidad de ese gas. Aquí yo creo que de los 2 años que llevo en la superintendencia ha habido un solo reclamo frente a ello, inclusive se le tuvo que devolver a la usuaria porque mandó la información incompleta donde no sabíamos ni siquiera cuál era la empresa. Entonces es muy importante que sepan que son 5 los servicios públicos domiciliarios, que también nos llegan muchas solicitudes frente al internet, frente a la telefonía, acuerdos de pago, que ya ustedes han hecho acuerdos de pago o en los usuarios y vienen acá y nos hacen, eso nosotros no lo controlamos, ni tampoco ejercemos el control frente a lo que tiene que ver con el alumbrado público. Entonces, es importante que ustedes sepan que el derecho principal es a que les hagan una medición real del servicio, llámese agua, acueducto, llámese la energía o el gas, que sea efectivamente medido para poder tener ustedes esa medición y esa facturación oportuna. Continuamos, por favor.
En esta medición del consumo prevé también la ley 142 en el artículo 146 que si no hay medición por una acción u omisión de la empresa, ellos pierden ese derecho a recibir el precio de ese servicio que han prestado. Entonces, siempre hay medición. Hay eventos en que de pronto no hay medición y puede ser por una acción del suscriptor o usuario, entonces ahí sí se puede justificar la suspensión del servicio o la terminación del contrato, dependiendo de lo que, de la causal. Se entiende que es una omisión de la empresa cuando no coloca el medidor de una manera oportuna. Esto es, hicieron la conexión del servicio en un inmueble nuevo o en una urbanización nueva y la empresa dejó pasar más de 6 meses y no puso el medidor. Todo ese tiempo lo pierde la empresa porque fue una omisión de ellos en la no colocación oportuna de ese medidor. Entonces, es importante que sepan que la empresa, si no hace una medición de una manera como está reglamentada por la norma, pierde ese derecho al precio cuando no hace esa medida de la manera oportuna como lo fijan las comisiones de regulación. Continuamos. Continuamos, por favor. Hablemos de las etapas y términos del proceso de reclamación. Nosotros tenemos unas etapas para poder hacer esas reclamaciones. Y esas etapas consisten, primero que todo, damos paso, por favor, consisten primero que todo en hacer la petición, interponer la queja o la reclamación ante la empresa prestadora del servicio. Entonces, recuerden que son varias las empresas prestadoras. Una es la de gas. En muchas partes hay diferentes empresas que prestan el servicio separadamente. Muy pocas tenemos un multiusuarios como Medellín, por ejemplo, o parte de Antioquia, donde tenemos una empresa que nos presta los 3 servicios, a acueducto, alcantarillado, energía y gas. El aseo inclusive también es parte de empresas públicas, pero lo maneja una filial como es Empresas Varias. Pasamos, por favor. En esta reclamación, hablemos primero, pásame la siguiente, que fue que aquí hubo un problema en eso. Lo primero que hay que hacer es un derecho de petición. Y ustedes todos saben que el derecho es un derecho fundamental, el derecho de petición, que lo trae la Constitución en su artículo 23, como derecho de todo ciudadano a presentar una reclamación. Y en caso de materia de servicios públicos domiciliarios, lo pueden interponer ante la empresa, o nosotros inclusive tenemos una plataforma que se llama Te Resuelvo, nos la pueden poner ahí ese derecho de petición, y eso es una plataforma que lo direcciona a la empresa directamente, no pasa por la super, sino que llega a la empresa prestadora del servicio, y esa empresa tiene el término de 15 días hábiles contados a partir del día de su interposición para responder. Entonces, esa es lo primero que hay que hacer: derecho de petición ante la empresa prestadora. Ahora sí, por favor, me devuelves la anterior. Aquí observamos que el artículo 154 de la misma ley 142 trae lo que son los recursos y habla en un artículo extenso que me voy a permitir de pronto hacer una lectura, es que habla de qué es un recurso y lo trata como un acto del suscriptor usuario para obligar a que la empresa revise su decisión. Principalmente pues el derecho de petición en primera instancia, para que lo revise y ahí frente a alguna afectación del servicio público o de la ejecución del contrato. Estos actos que trae aquí la ley específicamente dice frente a qué proceden los recursos, y los trae este artículo y los habla de negativa del contrato, suspensión, la terminación, corte
y facturación que realiza la empresa. Solo frente a estos actos proceden los recursos. No proceden recursos si se pretende de todos modos interponen un recurso frente a un acto, a una suspensión, a una terminación, a un corte o a una facturación que no haya sido objeto del recurso oportuno. Entonces, han dejado pasar los términos. Y estos recursos de reposición siempre tienen 5 días solamente después de conocido la decisión para interponerse. Solo 5 días de haber sido expedidos por las empresas. Entonces, es muy importante porque mire que es una norma especial diferente a la norma general que trae otro término para interponer los recursos. Esos recursos de reposición y apelación contra los actos deben de hacerse de manera conjunta y ante la empresa. ¿Qué significa de manera conjunta? Reposición y apelación siempre se interponen en la empresa prestadora del servicio. En el mismo término, dentro de los 5 días. Puede que no esté exactamente concomitante el reposición y apelación. Usted puede presentar hoy la reposición y antes de que se venzan los 5 días, presenta el de apelación, pero ante la empresa. Porque lo dice la norma que deben de ser donde el prestador. Si lo interpone ante la superintendencia la apelación, nosotros lo rechazamos porque debió haber sido presentado dentro del término. Por eso les digo, no necesariamente tiene que ser reposición y apelación concomitante, pero sí dentro de los 5 días. La reposición y la apelación pueden ser separadas, pero dentro de los 5 días que indica la norma. Los recursos como tal no requieren de presentación personal, no requieren de apoderado, no requieren de abogado, entonces los puede presentar la gente, los usuarios que se consideren hacer su petición o su reclamación ante la empresa y lo hacen allá mismo en la forma en que se les indica en la empresa. Generalmente las empresas siempre mantienen unos formatos preestablecidos para interponer tanto sus peticiones o el recurso. La idea es que ustedes vayan, lo lleven, lo anexen o simplemente lo describen ustedes mismos, los usuarios, para que después no se presenten inconvenientes de que eso no fue lo que dije, porque nos llega también mucha reclamación en el sentido, yo llevé mi reclamación, pero eso no fue lo que yo le dije. Allá me ayudaron, la señora o el chico que había me recibió mi petición y eso no fue lo que yo dije. Entonces siempre es bueno que sean ustedes las que lleven, las personas, los usuarios que lleven esas reclamaciones ante los empleados o las oficinas que se tengan establecidas para ellos. Continuamos, por favor. Volvemos entonces aquí al recurso de reposición y en subsidio de apelación. Entonces, mire, reitero que es un acto que lo dice la misma norma para que obliga a que la empresa le revise ciertas decisiones a ese usuario con los cuales no está de acuerdo. Entonces, para eso es que están interpuestos los recursos. También tiene 15 días contados desde el día de la interposición para que se presente ante la empresa y siempre es subsidiario de apelación. Si no dice que es subsidiario de apelación, no lo mandan. Y si interpone recurso de apelación, tampoco nos lo remiten a nosotros. ¿Por qué? Porque tiene que ser primero revisado por la empresa, su acto, su decisión, para que luego pueda llegar a la superintendencia a verificar la legalidad del acto como tal. Continuamos. Entonces, en cuanto estamos hablando de las etapas y términos, el derecho de petición ante las empresas prestadoras de servicios públicos tienen 15 días contados desde su interposición para interponerlos. ¿Qué pasa con esa interposición? Se pueden dar 3 respuestas. La una es
favorable frente a lo que usted decidió, frente a lo que usted pidió, perdón. Desfavorable, o sea que no le accede en nada a lo que había pedido el peticionario, o simplemente no hay una respuesta. Todo esto trae unas consecuencias y unas formas para nosotros entrar y mirar. Continuamos. En tratándose de una respuesta favorable, la empresa lo respondió dentro del término. Puede también ser susceptible de recursos. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea favorable, de pronto usted como usuario o el suscriptor considera que no le respondió todo lo que quería. Si bien fue favorable, fue en una parte, pero usted considera que no solamente es eso, sino más, entonces puede interponer el recurso. Entonces, sepa y entienda que así digan que fue favorable la decisión, si no está de acuerdo con todo lo que le concedió la empresa y falta algo, se puede interponer el recurso de reposición y en subsidio apelación y la empresa responde y nosotros verificamos. Continuamos. En el caso en que esa petición tenga una respuesta desfavorable, con total razón, también dentro de los mismos 15 días hábiles le respondieron, el usuario puede interponer esos recursos 5 días siguientes al recibo de la respuesta a la petición inicial y recuerden, reposición y en subsidio apelación ante la misma empresa. ¿Ok? Una vez que se resuelva ese trámite de la reposición, la empresa, no hay necesidad de que nos lo soliciten, a no ser de que la empresa, como ustedes ya saben, que tiene 15 días, ustedes como le están haciendo seguimiento a esa petición, observan que no se lo ha remitido, la empresa no le ha dado una respuesta, entonces ustedes inmediatamente nos interponen, nos informan y nos dicen, favor, soliciten el recurso, el expediente para que resuelva mi recurso y por ahí derecho nos dice y se da un SAP. Entonces, el silencio administrativo positivo, que enseguida lo vamos a ver, que es por la no respuesta oportuna. Pasamos. Cuando no hay esa respuesta, se da un silencio administrativo positivo que nosotros lo llamamos SAP. Y es porque no le respondió la petición o el recurso dentro de los términos que prevé la norma. Independiente que no responda, se entiende que como no respondió, la respuesta es favorable y la debe de darle atención a esa petición en el término de 72 horas siguientes al cumplimiento del término de ley para haberle dado la respuesta. Y es más, el usuario, independiente de que se le dé o no la respuesta, nos solicita ese silencio administrativo, sea porque si no se lo cumple, hay que cumplirlo y la Superintendencia Delegada de Protección al Usuario, que es una dependencia nuestra, es la que se encarga de hacer las investigaciones administrativas en este silencio administrativo positivo, le ordena a la empresa atender esa petición favorablemente y lo segundo es que también lo investigan y le pueden poner una sanción administrativa por el no acatamiento a la normativa, por no haber resuelto en términos la solicitud del usuario. También se da porque la empresa no notifica de manera oportuna o adecuada al usuario. No hay una inadecuada notificación, se puede darse el SAT. O la empresa no le responde de fondo. Usted, el peticionario, pregunta algo y resulta que la empresa responde otra cosa, no absuelve de fondo la petición. Cada uno de las peticiones, entonces también se da un SAT. Entonces, para que tengan presente que estas son las formas en que se dan todos estos trámites, tenemos la petición, tenemos los recursos y tenemos el silencio administrativo positivo por la no respuesta oportuna. Continuamos, por favor. Hay unos requisitos de posibilidad
por regla general contra los actos administrativos definitivos, que son asuntos de reclamaciones de acuerdo al artículo 154, como lo vimos, y la excepción son los de carácter general. Pues esto es que lo que tiene que ver con trámites preparatorios o de ejecución, eso no admite recurso. Esos son actos de trámite los cuales nosotros no damos, otorgamos recursos. Continuamos. Es la misma ley. Por favor, los recursos proceden contra todo lo que ponga fin a las actuaciones administrativas, y en materia de servicios públicos ya son los recursos de reposición, el de apelación y el de queja son los requisitos, que son los recursos que proceden de acuerdo a los requisitos de procedibilidad de que nos trae la ley 1437. Continuemos y vamos a observarla aquí en la siguiente diapositiva. El recurso, entonces, volvemos, es un acto del suscriptor para que la empresa revise sus decisiones que afectan la ejecución del contrato o la prestación del servicio. Ya lo hemos reiterado para que no se nos olvide que solo es por los actos de que trae el artículo 154, negativa, corte, suspensión o lo que tiene que ver con la facturación. Solo ahí caben recursos, porque las peticiones sí las pueden hacer en cualquier momento y frente a cualquier situación, pero recursos solamente caben frente a lo que les hablé del 154. Continuemos. La ley 1437 es la que nos establece los requisitos de procedibilidad que deben de reunir los recursos, y nos dice que los recursos se deben de presentar por escrito, reunir dentro del plazo legal, o sea, los 5 días que nosotros le estamos diciendo. Puede ser por representante o apoderado. Generalmente hay personas representantes que vienen a hacer trámites ante la super, solamente con una cartita de autorización basta, excepto cuando hablamos ya de un poder, que ese poder sí tiene que ser otorgado en notaría, sustentar los motivos de la inconformidad y solicitar y aportar las pruebas que pretenda hacer valer. Inclusive las aporta ante la empresa o en el momento en que ya nosotros lo tengamos aquí en la superintendencia para resolver la apelación, el usuario puede aportar las pruebas que considere pertinentes, nos debe de indicar a dónde lo debemos de notificar, y ahora en materia pues más bien materia no, en estos momentos de pandemia, las normas han sido claras donde estamos solicitándole los correos electrónicos para notificarlo, lo cual lo trae también la normativa, los decretos que han salido ahora durante la emergencia, de que es el usuario el que nos debe aportar el correo para efectos de agilizar y minimizar que se nos colapsen de gente en las oficinas para entregarle las notificaciones. Es importante también que ustedes sepan que el artículo 155 prevé que para interponer los recursos no hay que pagar el total de la factura. Se queda la parte que está en investigación, esos valores quedan en un lado, quedan congelados hasta que la superintendencia no resuelva el recurso de apelación, que ya salga el fallo nuestro, y ahí sí, se puede encargar o se puede devolver al usuario los valores. Pero es importante que conozcan que no hay necesidad de pagar el total de la factura, ni lo pueden obligar, sino que van a la empresa y la empresa tiene el deber de darles una factura o un recibo de qué es lo que realmente deben pagar en esto. Entonces, por decir algo, estamos reclamando frente al agua. Tengo que pagar la energía, tengo que pagar los otros costos, el alumbrado, lo que esté contenido en la factura, hay que continuarlo el gas pagando, pero el pedacito que es de agua, si son 20 metros de agua y yo estoy reclamando por 10, solo debo de pagar 10. Lo que está en reclamación, que son esos 10 metros, se quedan congelados hasta que resuelva la superintendencia. Entonces, es importante que sepan, para que es uno de los derechos que ustedes tienen a pagar, a no pagar lo que está en reclamación. Continuamos.
Cuando hay un rechazo de recursos, lo prevé también la ley 1437, que se pueden rechazar los recursos, es porque no se presentan con esos requisitos de procedibilidad en el término, en la oportunidad, de acuerdo a lo que estamos pidiendo acá, en los numerales 1, 2 y 4, sobre todo el del tercero, el que tiene que ver con pruebas, ese no es un requisito por el cual se rechaza y todas las empresas lo conocen. Entonces, el funcionario competente en el evento en que se presente estos recursos, sin el cumplimiento de estos numerales, el 1, el 2 y el 4, que tienen que ver con la oportunidad, en la sustentación, entonces, y los nombres o datos de dónde hay que remitírselos, procede el rechazo, y contra este rechazo procede una apelación, y ese sí, perdón, el rechazo de la apelación procede el recurso de queja. Con frente a estos recursos, a este rechazo, se interpone el recurso de queja, y este sí es ante la superintendencia directamente. Pasamos, por favor. La superintendencia es la que revisa este recurso de queja y miramos si la decisión de la empresa estaba de acuerdo o no, y en el caso de que la superintendencia decida, esto no hay que mandarlo a otras dependencias como hacemos con el SAT, por ejemplo, que corresponde a Bogotá. Esto lo hacemos aquí los directores técnicos en las direcciones territoriales, atendemos esta decisión de estos recursos de queja, y ahí nosotros miramos si es procedente o no procedente la atención del recurso. Pasamos, por favor. Hablamos entonces de que los actos que eran susceptibles de reclamación son solo estos actos: negativa del contrato, la terminación, la suspensión o el corte del servicio y la facturación. ¿Y por qué los traigo? Porque esto es lo único que es susceptible para hacer el recurso de apelación ante la que procede el recurso de apelación ante la super. Entonces, solo frente a estos actos es que nosotros conocemos. Negativa es porque la empresa le dijo, no le puedo poner el servicio. Suspensión, porque le van a suspender el servicio, le deben de informar que le van a suspender el servicio por el no pago. El corte del servicio generalmente se da por un incumplimiento del contrato, y aquí esta sí es drástica la medida, donde ya pues la otra es simplemente temporal, la suspensión es una medida preventiva para que la persona pague, pero el corte sí es ya un corte del servicio donde le dicen no vamos más a prestarle el servicio. Todo esto, estas dos cosas, a usted le deben de informar que le asisten los recursos y no se lo cortan hasta que no proceden todo este trámite. La terminación de un contrato se le debe informar el motivo, el porqué, la terminación, y ya para que usted esté atento a interponer los recursos. Y frente a la facturación tenemos varios asuntos que vamos a mirar. En la facturación es el tema más amplio, porque ahí en la factura hay muchos ítems que desconocen inclusive los mismos usuarios. Pasamos, por favor. ¿Qué contiene una facturación frente a la que yo puedo reclamar? ¿Qué es lo que yo reclamo? Y se nos da mucho, porque a nosotros lo que más llega frente a la facturación es el alto consumo. Ay, es que me llegó muy alto el consumo de este mes, yo estaba acostumbrada a mirar, a gastarme 10 metros, 15, por decir algo, 15 metros cúbicos de agua, me llegó por 50, por 60, entonces siempre ese es lo más alto que hay. Y también aprovecho y les cuento que el servicio que más reclaman es el servicio de energía, seguido del agua y por último el gas. Pero el servicio de energía es el que más consumo tiene, y el también que hacen, solicitan también por la tarifa. La tarifa, la gente a veces confunde, y es bueno también hacer esta precisión. La tarifa es la que está reglamentada de acuerdo a las condiciones o a
a las regulaciones de las comisiones de regulación. Ellos dicen cuáles son los componentes de la tarifa para poder llegar a llegar a un valor kilovatio o un valor metro cúbico de gas o de agua. ¿Por qué? Porque la tarifa tiene varios componentes donde tienen que ver como todo lo que es el transporte, la red, la llegada a la conexión, inclusive en materia energética, la bolsa, cómo está la compra de la energía en un momento determinado, y eso rige para varios meses, un periodo determinado de tiempo, lo compran en la bolsa y eso incide en que cambia por trimestres o semestres. Entonces, por eso vemos que hay una época del año en que sube más o baja, pero depende también de factores como el clima. Entonces, hay muchos factores que inciden en el costo de la tarifa. Y se confunde con el consumo, porque el consumo es la cantidad de lo que yo consumí en metros o en kilovatios, que hoy pueden ser 10, mañana 12, pasado mañana 13, o hoy me bajo un poquito. Ustedes en sus facturas observan que dice promedio, y ustedes se ponen y miran esa barrita de promedios y de pronto sube un poquito, unos picos de más o menos metros o kilovatios. Es bueno que la revisen para que se vayan familiarizando si no lo tienen familiarizado. Esto es lo que más nos reclaman, porque se equivocan en la tarifa o porque lo confunden con un alto consumo. La reconexión del servicio también es una de las cosas que nos requieren mucho, nos reclaman y nos dicen que no están de acuerdo con esa reconexión de ese servicio, pero resulta que en sus contratos de condiciones uniformes está regulada la reconexión y debe de tener un precio, inclusive generalmente está establecido en el contrato, el valor que tiene la reconexión de un servicio. Los cobros por cambio de medidor también son cobros autorizados por la norma, por la ley, inclusive la ley 142, donde habla de que el cambio del medidor es factible inclusive en cualquier momento. ¿Por qué? Porque llegan unos medidores que, de acuerdo a la tecnología, precisan más supuestamente el consumo, ese valor del consumo, esa cantidad. Entonces, se cambian porque son más precisos, porque son más modernos y la norma los factura. Me preguntarán, ¿ay, hay un término para que se cambien? No hay un término. No hay un término, no lo prevé la norma, es una de las cosas que está ahí a mutuo propio de la empresa, de que ese cambio puede tener solamente 1 o 2 meses, como nos llegan muchas reclamaciones. Es que hace 10 años que yo lo tenía y me cambiaron hace un año y ya me lo están volviendo a cambiar. Sí, se nos sale de las manos porque nosotros no hacemos las regulaciones, la regulación lo deja abierto para el cambio por un medidor que sea más preciso en su medición, y puede ser que en el último año haya salido y lo permite la norma a las empresas. Por cobros inherentes y no inherentes. ¿Qué se llaman inherentes? A ver, hay unas cosas que inclusive en sus facturaciones ustedes han autorizado, como por ejemplo compra de electrodomésticos a empresas prestadoras de servicios, o que tienen unos convenios con unas empresas que les dicen que les permiten facturar en la factura de servicio público domiciliario. Entonces se los cobran ahí. Esos cobros, si ustedes lo autorizaron y llegan a la factura, son susceptibles de reclamación. Igual que lo que hablan de unos seguros frente a los hogares, electrodomésticos, cosas, seguros que están ustedes autorizando el cobro ahí, siempre y cuando tengan su autorización, las facturas los pueden traer y cobrárselo por medio de ellas. Ahora, en el evento en que ustedes consideren que no o no quieren seguir que se los cobren en la factura, pueden solicitarlo. Y si la empresa no les hace la atención, como es algo que está dentro de la factura, pueden reclamar.
El proceso de recuperación de consumos es un proceso que hacen las empresas cuando hay una, generalmente por una, ¿cómo se dice? Se me fue la onda, por un hurto. Entonces, ha venido haciendo un seguimiento y él quiere hacer un proceso de recuperación de consumos. La empresa lo puede hacer, pero ¿qué tiene que hacer? Y la norma lo faculta. Nos debe de probar, inclusive si hay un hurto para esa recuperación, no lo está haciendo así por un hurto de fluido, generalmente se presenta mucho en el fluido eléctrico, más poco en lo que tiene que ver con el acueducto, se ve mucho es en la costa, esa recuperación de consumos por acueducto y también pues también por energía. Aquí también se nos dan, en las empresas nos traen, pero la empresa tiene que probar todo el tiempo que quiere recuperar. Si no puede recuperar solo, si no puede demostrar el tiempo, si nos están hablando que hace 2 años estábamos perdiendo esto, tenían esto en su medidor. Si ellos no prueban que efectivamente fueron 2 años, nosotros solo podemos avalar hasta 5 meses, que es lo que dice la norma. La norma dice que puede recuperar en materia y se puede interponer recursos frente a las últimas facturas de los 5 meses anteriores. Esa facturación va por periodos. Pueden ser periodos de 1 mes, pueden ser periodos de 2 o 3 meses, dependiendo de las zonas. Se ve mucho en la zona rural que la facturación se lleve en periodos más largos, pues por el terreno. Entonces, es por eso que no van a hacer sino esa medición en términos, o esa lectura más bien, la medición está en la lectura en unos términos más prolongados, unos periodos más largos de 3 o de 5 meses o 6 meses, entonces está permitido. También pueden reclamar por el error en el estrato. El error en el estrato es importante porque la norma lo que indica es que la empresa factura de acuerdo al estrato en que está el inmueble. Ese inmueble, ese estrato lo da es el municipio, el departamento que esté asignado para ello, puede ser catastro, no sé, o hábitat, lo que el municipio tenga dispuesto, una oficina o una secretaría que se encarga de eso. Ese estrato lo da la municipalidad de acuerdo a su plan de ordenamiento territorial, pero si una persona está en un estrato 2 y le están cobrando como un estrato 4, puede reclamar porque está afectando su facturación. Y aquí sí no hay límite. Aquí puede reclamar por todo el tiempo que le cobraron mal. O sea que puede ser hasta por años. Le deben de devolver el valor porque así lo dispone la norma. En materia de estas reclamaciones, inclusive es la ley 732 del 2002 la que habla de la estratificación. Entonces, hay que tener en cuenta que todo esto es materia susceptible de reclamación. Continuamos, por favor. ¿Seguimos? Continuamos. Las facturas, entonces, son los medios mediante los cuales se ponen en conocimiento de las personas o de los usuarios o suscriptores y ahí les van a determinar el valor que deben de pagar por ese servicio, por ese bien prestado referente al contrato de condiciones uniformes. Entonces, la factura como tal le debe de llegar al usuario. Indica también la norma que en el evento o el contrato que a ustedes no les llegue la factura, eso no los exime del pago oportuno. Hay que ir a la empresa o hay que buscarlo pues ya por vía electrónica, se buscan las facturas para el pago oportuno. Porque el hecho de que no llegue la factura no significa que no debe de pagar de manera oportuna. ¿Ok? Pasemos.
En las facturas siempre se totaliza por separado cada servicio. Aquí está el agua, el acueducto, el alcantarillado, el acueducto, el gas, como nosotros lo vemos. En tratándose, por ejemplo, nosotros aquí en Antioquia, que tenemos una empresa multiservicios y que nos hace el cobre de todo. Ahí nos cobran también lo que tiene que ver con los barrido, con el aseo, el servicio de aseo. Nos cobran también el gas, la energía. Entonces, y cada uno al frente trae unas barritas de esos promedios. Entonces, todos estos servicios están separados, se pueden hacer inclusive totalizar separadamente las facturas, pero el aseo siempre va sometido a una factura de acueducto, de energía o de gas, porque así lo dispuso la norma de que el aseo nunca se paga separado, siempre se paga ahí con los demás servicios. Solamente procede las sanciones por lo que, como les indiqué, porque el pago solo procede frente a lo que no esté en reclamación, entonces hay que pagar siempre esas facturas porque si no van a tener unos intereses al mes siguiente. Lo único que no le cobran interés es por lo que está siendo reclamado y se debe de cumplir cada uno de los requisitos que trae el artículo 148, que es la que habla de las facturas, que es la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. En ese artículo 148 dispone que debe contener la factura. Continuamos. Bueno, nosotros aquí termino la charla. Nosotros tenemos unos medios de comunicación o medios de atención donde los usuarios o peticionarios, las personas que quieran interponer sus quejas y reclamaciones lo pueden hacer ante la superintendencia. Nada obsta para que ustedes interpongan sus peticiones, como les digo, a través de la plataforma Te Resuelvo o de la página www.superservicios.co. También tenemos nuestros correos electrónicos en la dirección territorial occidente, que es dtoccidente@superservicios.go.co, y ahí atendemos todas sus inquietudes en materia de servicios públicos domiciliarios. Ahora estoy presta, si hay alguna inquietud, que vi que habían varias, para atenderlas. A partir de este momento abrimos el espacio de preguntas. Los invitamos a levantar la mano para cederles la palabra o escribirnos por el chat para compartir la pregunta con la docente. Yo había visto a alguien que había colocado ahorita unas preguntas. ¿Tú lo puedes ver ahí? En el chat. Sí, la primera sería de la señora Luisa Fernanda Rincón y dice: si la empresa no concede los recursos para esas causales, ¿qué se hace? Se interpone el recurso de queja. Por eso le digo, si no concede, solo proceden recursos frente a las causales de que estamos hablando en el artículo 154. Si la empresa no los concede, entonces nos debe de solicitar a nosotros informar de que la empresa no le concedió los recursos y ya nosotros entramos a mirar si procede o no un SAP, un silencio administrativo positivo, frente a esa no respuesta porque no le está dando los recursos. Lo más seguro es que procede el SAP, pero no lo debe de informar. Bueno, la siguiente pregunta es de la señora Claudia Ochoa y dice: buenas tardes, ¿las telecomunicaciones están cobijadas con la ley 142?
Inicialmente la ley 142 las trae y ahí están todavía inclusive en la misma ley 142, pero con las modificaciones que se han hecho a la norma, se la pasaron a este control, vigilancia frente a las telecomunicaciones, todo lo que es TIC, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio. Son ellos los que se encargan de todas las TIC. Bueno, y por último, de parte de la señora Luisa Fernanda Rincón Salazar, dice, ¿se puede hacer corte del servicio por recuperación de consumos y negar prestación de servicios hasta tanto no se pague? Es lo que yo les expliqué, siempre y cuando no se pague, pero, le pueden hacer el corte, le pueden hacer la suspensión del servicio si no paga la totalidad, pero lo que está en reclamación no es objeto de pago. La empresa no puede obligarla a pagar. Y si hace esto, es una vulneración a su debido proceso, informa a la superintendencia y ya entramos nosotros a verificar qué fue lo que pasó. Pero la empresa no puede suspender el servicio por el no pago frente a lo reclamado. Sí debe de pagar lo que, como les digo, lo que no fue objeto de reclamación. ¿Qué otra inquietud? Bueno, dado que no tenemos más preguntas, concluimos este espacio, no sin antes agradecerle a la abogada Efigenia Sescún Vega por su intervención y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Los invitamos a continuar participando de los encuentros académicos que les estaremos compartiendo. De nuevo, mil gracias y feliz noche para todos. Una feliz noche para todos. Muchas gracias a ustedes por la participación y bueno, estoy presta siempre a atender el llamado de la universidad. Un abrazo, que estén muy bien.